Muy buenas noches. En nombre del Centro de Investigación de la Comunicación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les damos la bienvenida a los esposos Michelle y Alman Matelar. Es la segunda visita de estos investigadores en comunicación que constituyen un referente para todos los comunicadores dominicanos que han pasado por las aulas universitarias y los han tenido a ellos como referentes en muchos aspectos de las teorías de la comunicación, de los temas de comunicación y género. De verdad nos llenamos de orgullo de contar con su presencia y nos complace que este auditorio esté hoy colmado de profesores que los han tenido a ellos como guías para sus estudiantes, de estudiantes que actualmente están también aprendiendo con ellos a través de sus libros. Tienen ustedes, profesores Matelar, un auditorio de verdad exquisito. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir esta conferencia que luego dará lugar a unos minutos de preguntas y respuestas para que haya un intercambio entre todos. Yo creo que casi sobra presentar al profesor Matelar, es un conocido de todos y voy a decir así 2 o 3 pinceladas. Sabemos que nació en Bélgica, que tiene una dilatada trayectoria de investigación en Europa y Latinoamérica, catedrático emérito en Ciencias de la Información y de la Comunicación en la Universidad París VIII y antes en la Universidad París VII y en la Universidad Rennes II. Se desempeñó varias veces como responsable de comisiones oficiales de evaluación de la investigación sobre la comunicación y las nuevas tecnologías en Francia y para las Naciones Unidas. También es presidente del Observatorio Francés de Medios de Comunicación y colaborador mensual de Le Monde Diplomatique. Empezó su carrera en 1962 en la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Chile, donde enseñó e investigó hasta el 11 de septiembre de 1973. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende, trabajó muy de cerca en el sector de las políticas de comunicación. De vuelta a Francia, dirigió un documental de largometraje sobre dicho periodo, que fue presentado en 1976 en el Festival de Cannes. Autor de muchos libros traducidos en varios idiomas, sobre la historia y las teorías de la internacionalización de la cultura y de la comunicación. Entre sus publicaciones de los últimos años, traducidos al castellano, destacan La comunicación mundo, Historias de las ideas y de las estrategias, La invención de la comunicación. Podríamos pasar aquí un largo rato hablando de los trabajos que ha desarrollado el profesor. Yo prefiero dejarlos con él ahora y compartir sus nuevas teorías sobre la cultura, la mundialización y todo eso que de alguna forma nos hace protagonistas como usuarios de la tecnología y de un mundo muy global. Bienvenido, profesor. Bueno, es siempre difícil de volver a hablar después de una ausencia de 30 años. Hace efectivamente 30 años que estuve aquí en República Dominicana. Era 80, septiembre de 1980. Yo veo en la sala unos profesores que eran en esa época o colaborador o estudiante. Yo tuve como estudiante efectivamente, él me lo recordó el presidente Leonel Fernández, 30 años, sí, ¿qué se discutía en 1980? 1980 es un periodo, es un año importante porque finalmente marca el fin de un periodo que me parece un periodo importante de 10 años de toma de conciencia crítica de la importancia de los sistemas de comunicación. Los años 70 fueron efectivamente una década de una toma de conciencia de la importancia política de los medios de comunicación. Y 80 también no sabíamos en esa época
pero el año 80 cierra finalmente este periodo crítico, porque va a haber todavía 2 o 3 años, pero rápidamente vamos a entrar en un periodo de desreglamentación, de negación de la idea de política pública, y digamos entrar en un periodo no solamente de desregulación o desreglamentación de los sistemas de comunicación, pero la desreglamentación de los sistemas conceptuales para analizar la comunicación. Digamos, el título de mi conferencia es Cultura y Mundialización, una historia conflictual. La conflictualidad de este título ya es importante de señalarla. Todos los dos términos de este título son conflictuales. La noción de cultura, desde la entrada en la era moderna, divide, como la noción de comunicación. La noción de mundialización es un concepto conflictual. Uno podría preguntarse por qué no he utilizado la palabra globalización. Yo no utilizo la palabra globalización porque este concepto de globalización es un concepto connotado. Un concepto connotado es un concepto que para mí nace a la sombra de la desreglamentación de las redes financieras en 1984. Subentiende que el largo proceso del movimiento de integración de las sociedades peculiares en un conjunto mundial data solamente de hace 2 o 3 décadas. Yo reclamo el concepto de mundialización. Para mí, la mundialización toma, en cuenta el tiempo de la larga duración. El concepto de mundialización es un concepto que además pertenece a la historia del internacionalismo democrático. El concepto de mundialización es un concepto que aparece a fines del siglo XIX bajo el lema de la solidaridad. La mundialización es la integración mundial alrededor de la idea de solidaridad. La idea de globalización es un concepto que corresponde a la elección de un solo modelo que se hace pasar como universal, que es el modelo global del neoliberalismo. Entonces, yo decía que 1980 marca el fin de del periodo de los años 70, que es un periodo de una perspectiva crítica de los sistemas de comunicación mundiales. Es la primera vez en la historia que salen documentos que apuntan el problema del cambio desigual a nivel de la cultura, de las culturas y de la comunicación. Yo decía que en el principio que el concepto de cultura divide. Yo creo que el concepto de cultura divide desde el momento en que ha aparecido la primera organización mundial, que es la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. Usted sabe que fueron rechazados todos los proyectos propuestos por filósofos de América Latina, de Estados Unidos o de Europa en la época, de una sociedad intelectual de las naciones. Es decir, una sociedad que finalmente sería un poco el precursor de la UNESCO. Y fueron siempre rechazadas
Porque, dijeron, la educación y la cultura es una cuestión del Estado-nación. No compite de hacer, no conviene de hacer de ella, de la cultura y de la educación, un problema internacional. Y cuando se presentó, se discutió la creación de la UNESCO, la noción de educación y la noción de cultura de nuevo hizo problema. Y digamos que el problema sigue. Mire, yo le voy a citar una frase del negociador jefe del área de libre comercio de las Américas de ALCA, en vísperas de la cumbre de Quebec que tuvo lugar en abril de 2001, para decir que la noción de cultura en ciertos medios es realmente muy confusa. Decía lo siguiente, entonces el negociador en jefe del área del ALCA decía: ¿dónde acaba la cultura y dónde empieza el comercio? Punto de interrogación. Debo declarar mi incompetencia en la materia. Es muy interesante porque finalmente es una frase que indica la confusión que va a reinar a partir de todo el proceso de desregulación en los años 80, 90, sobre la noción de cultura. Pero yo voy a dar un ejemplo todavía más cultural, más, en relación con nuestras preocupaciones sobre la confusión del concepto de cultura cuando se fundó la UNESCO. Yo no sé si ustedes conocen el poeta francés que se llama Louis Aragon. Y Louis Aragon fue invitado el año de la creación de la UNESCO a pronunciar una conferencia magistral en el marco de la inauguración de la UNESCO, y había propuesto a los organizadores como título de su conferencia la cultura y el pueblo, o entre paréntesis, la cultura o la gente. En la versión británica de su conferencia se tradujo el título como Culture and the People. Y en la estadounidense, Mass Culture. Y la expresión estadounidense volvió al francés y la circular que anunciaba la conferencia le daba el título Cultura de masa. Pero no fue lo peor. Eso hablo de 1947. No fue lo peor porque cuando se trató de publicar la conferencia una vez pronunciada, el editor de la UNESCO lo tituló Las élites contra la cultura. Le voy a decir que el otro concepto confuso es el concepto de comunicación, ya que fue rápidamente asimilada más bien a la doctrina del free flow of information. ¿Usted entiende? Eso fue importante. Eso. Usted sabe también que los países de lengua latina, y sobre todo Italia y Francia, rechazaron utilizar la palabra de comunicación en el principio de la UNESCO. Y dijeron, no hay comunicación. Los medios de comunicación son, antes de todo, medios de difusión. Entonces, usted ve cómo empiezan a internacionalizarse las problemáticas sobre la cultura y la comunicación. Eso yo quería solamente señalar para mostrar que, al principio hay confusión y, esta confusión va a seguir y hoy sigue todavía
nos daremos cuenta después. La consecuencia, el efecto de realidad de los conceptos durante más de 25 años en la UNESCO es que la idea de la comunicación llevó el organismo internacional en el año 60, que era, digamos, en la década 60, que era la década del desarrollo, a ubicar, digamos, el desarrollo bajo, digamos, los auspicios de una idea de comunicación, desarrollo, de modernización. Es decir, finalmente, una idea que correspondía a una concepción difusionista de la comunicación. Entonces, los años 70, como decía, son años de crítica. Es la entrada en una era postcolonial que invierte en el conjunto del sistema de Naciones Unidas la relación de fuerzas entre los países del sur y del norte. Y la UNESCO se convierte en epicentro de los debates sobre el intercambio desigual. En esa época, digamos, el paradigma que reinaba en los sectores críticos era el concepto de imperialismo cultural. Podemos volver sobre eso digamos, en nuestro debate. No voy a, digamos, a insistir mucho, pero es importante recordar que era, digamos, como un lema político, pero también correspondía a un paradigma científico. ¿Cuál fue la importancia de los años 70 para entender la evolución que va a venir, después y para entender el hoy, lo contemporáneo? Yo pienso que los años 80 fueron importantes porque por primera vez aparece una definición clara de lo que es la cultura vista a partir de un punto de vista antropológico. Es la primera vez que aparece en la UNESCO y aparece finalmente en 1982. ¿Usted se imagina cuánto tiempo tomó para introducir una noción de cultura y definirla? Yo le doy la definición, es la definición clásica que dan los antropólogos: el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y engloban, además de las artes y las letras, los modos de vida, las formas de convivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Yo creo que lo que es la aportación de los años 70 y todos los primeros debates sobre la crítica de la comunicación es que su aportación mayor es de haber hecho el nexo entre las políticas de comunicación y las políticas culturales. Y que no puede, subentendiendo que no puede haber política de comunicación sin política cultural. El tercer aspecto, digamos, de la aportación de los años 70 es que gracias a esta definición de la cultura, se va a borrar un error, digamos, de toda una evolución que planteaba la comunicación como una noción instrumental. El nexo con la noción de cultura muestra que la comunicación, digamos, no puede ser despegada finalmente de la historia y de la memoria de los pueblos.
yo creo que es fundamental como aporte de los años 70. Y, digamos, es lo que es interesante, es que es la noción de cultura, esta noción antropológica de la cultura, que permite a la UNESCO de reivindicar por primera vez la noción de relaciones interculturales y de diversidad cultural. Verán después cuál fue la importancia precisamente de esta aportación para discutir hoy de los problemas de la cultura. Y los dos últimos elementos importantes que rescataría de los años 70 es que no hay diversidad cultural, no hay políticas culturales sin interrogación sobre la concentración económica y financiera de las industrias culturales. Es importantísimo esta aportación de los años 70, porque uno va a ver después que es precisamente lo que se ha olvidado en los últimos años. Última aportación de los años 70 es la noción de industrias culturales. Industrias culturales al plural. Ustedes saben todos, si vienen del campo de la comunicación, no le voy a hacer un curso sobre eso, pero que la primera noción al singular fue introducido por la Escuela de Frankfurt, a partir de un punto de vista filosófico, evidentemente. Pero la noción de industrias culturales es una noción, al plural, es una noción que está introducida a partir de un enfoque de economía política crítica de la comunicación y de la cultura. Es una noción que está introducida a fines de los años 70. Bien. Yo no voy a insistir sobre las razones que hicieron que esta década de crítica, de visión crítica de la comunicación, se cerró bruscamente hacia 1984-85. Yo creo que, digamos, al instalarse como principio director de la llamada globalización a la escala mundial, es evidente que la doxa de la desreglamentación y de la privatización ha contribuido a la glaciación de los debates sobre la cuestión de las políticas públicas en materia de cultura y de comunicación en el seno del sistema de Naciones Unidas. Yo creo que a partir de los años 80 se ha asistido a un proceso de achatamiento, de empobrecimiento del lenguaje que sirve a denombrar, a hablar de los problemas culturales. Yo creo que a medida que el mercado de las palabras ha tendido a reducirse a las palabras del mercado, se ha finalmente acentuado la confusión a nivel de los conceptos que trabajaban los organismos internacionales. Yo creo que el problema mayor es que después de la confusión reinante sobre la noción de cultura y de comunicación, se agregó otra. Y es que la noción de información matemática se apoderó finalmente de todas las otras. Es decir, finalmente lo que ocurrió con la desreglamentación es que lo que se impuso es una noción de información despegada totalmente de la cultura, y
es la razón por la cual la Organización Mundial del Comercio, después de del GATT, pudo finalmente reducir la cultura, lo audiovisual, a los servicios y reivindicar competencia para tratar de ello. Durante este periodo de hibernación, de glaciación de la crítica, bueno, se exilió totalmente, digamos, la mirada crítica de los organismos internacionales, y los únicos debates donde se pudo seguir reflexionando sobre digamos, de una manera crítica sobre el orden de la comunicación mundial, es finalmente los debates que tuvieron lugar en las regiones que trataban de crear macromercados, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea en los años 90 se enfrentó en el GATT y después en la Organización Mundial del Comercio, rechazando la idea de que los productos de la mente o los productos del espíritu puedan ser, digamos, considerados como simples mercancías. Y no solamente hay, digamos, la resistencia de la Unión Europea a esta concepción mercantil de la cultura, hay también la resistencia de Canadá y de Québec en particular para, digamos, en los debates en el ALENA. Digamos que Canadá, a diferencia de México, que rechazó la cláusula de exención cultural, es decir, eximir la cultura de su condición de mercancía, digamos, Canadá logró finalmente sacar, digamos, que Estados Unidos acepte la noción, la cláusula de exención cultural. Si insisto sobre este hecho es por la razón siguiente. Usted sabe que, yo decía, los años 80, 90 son años de desreglamentación. Y el caso de la Unión Europea y de Canadá, en la negociación de la ALENA, son finalmente un enclave, un islote. Cuando reempieza, digamos, a caminar la visión crítica, digamos, de la comunicación y de la cultura. Yo creo que hay que esperar realmente fines de los años 90, principio de este nuevo milenio. Y si insisto tanto sobre el caso de la ALENA y de la Unión Europea, es que finalmente son ellos que lograron introducir en el sistema de Naciones Unidas la noción, digamos, de que había que tratar la cultura como una excepción. Y, digamos, Francia y Québec jugaron un papel importante en el caminamiento de la noción de diversidad cultural hacia el sistema de Naciones Unidas. Yo pienso que, digamos, si la noción de diversidad cultural y de diálogo intercultural entra en el sistema de Naciones Unidas a partir del principio de este milenio, es por una razón fundamental, es el miedo al fundamentalismo. El miedo al fundamentalismo. Hay que leer el discurso del director general de la UNESCO después del 11 de septiembre de 2001. Dice,
estoy en contra de esta tesis sobre el choque de civilización. Nosotros debemos salvar la diversidad cultural. Entonces, es muy interesante ver cómo el concepto de diversidad cultural entra adentro de este contexto en los debates internacionales. Y yo pienso que a partir del principio de este milenio, el concepto de diversidad cultural y de diálogo intercultural va a caminar en la UNESCO como en otras partes. Porque no es solamente la UNESCO que discute la diversidad cultural, lo discute también la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Eso también es diversidad cultural. La noción de diversidad cultural usted lo va a encontrar centralmente en la UNESCO, ¿eh? A través de la convención, sobre la cual voy a hacer algunos comentarios, pero usted la encuentra. La cuestión de la diversidad cultural la encuentra colateralmente en la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Entonces, usted va a ver lo que es interesante a principio de milenio es que usted tiene un desplazamiento de problemáticas culturales de la UNESCO hacia el conjunto de las organizaciones internacionales que se ocupan de la comunicación o de la telecomunicación. Yo voy aquí, tomar un poco de tiempo para hacer algunos comentarios sobre precisamente un momento que me parece importante, que es, los años 2004-2005, durante los cuales van a discutir un documento que va a desembocar sobre la adopción de una convención, para simplificar, sobre la diversidad cultural, lo que es protección y diversidad de las expresiones culturales en la UNESCO en octubre de 2005. Lo que voy a tratar de mostrar rápidamente es, cuál es el aporte de esta convención en el debate sobre la cultura, usted entiende, pero cuáles son también sus zonas de sombra. Zonas de sombra que nos permiten ver cuál es la evolución del pensamiento de las organizaciones internacionales sobre la cultura, que es totalmente distinta de la de los años 70. Yo creo que el aporte de la convención es que, a diferencia de los principios de excepción cultural de la Unión Europea o de la exención cultural de Canadá, es que finalmente desborda este coto cerrado, porque la excepción cultural, la exención cultural se trata sobre todo de las industrias culturales, cine, libro, etcétera, etcétera. La fuerza de la Convención sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO es que se extiende a la multiplicidad de las formas por las cuales las culturas de los grupos y de las sociedades encuentran su expresión. Por ejemplo, lo audiovisual, políticas cinematográficas de excepción cultural, etc., pero concierne también las políticas lingüísticas de protección de las lenguas, la valorización de los sistemas de conocimiento de los pueblos originarios. Eso es fundamental. Es decir, que por primera vez uno tiene una convención que habla de cultura. Cultura en un sentido antropológico. Incluso, es muy interesante eso,
usted sabe que, digamos, esta convención es el resultado de muchos debates a través de comisiones, delegados, etc. Usted sabe que la noción de cultura que había sido aprobada en los años 80, 82, como decía, no fue aceptada por la mayoría, no pudo ser, digamos, no retomaron esta definición de la cultura. ¿Usted entiende? A pesar de que solapadamente los delegados de ciertos países trataron de empujarla, de promoverla. Entonces, eso muestra un poco el nuevo tipo de contexto en que estamos cuando se discute del tema de la cultura en las organizaciones internacionales. La importancia la segunda importancia, digamos, de esta convención es que finalmente obliga los otros organismos que se ocupan de cultura, Organización Mundial del Comercio, Organización de la Propiedad Intelectual, Unión Internacional de Telecomunicaciones, de aceptar, de no ir en contra de las políticas que reivindican la soberanía nacional al nivel de sus políticas culturales. Es decir, que es un instrumento para que los países puedan promover políticas culturales de protección y de promoción de su cultura en el sentido amplio. Sentido amplio. Y eso es importante eso. Yo decía que lo que más a mí me impresionó en los debates en los años 2004-2005 sobre, digamos, el documento que debía ser después adoptado en octubre de 2005, es cómo, digamos, los delegados, los que discutían del contenido de la convención, se pelearon sobre las comas, los puntos, etc. Pero el problema mayor surgió con el concepto de concentración. Tenía la suerte de tener una antigua ayudante mía que trabajaba con esta comisión y en la primera reunión en que participó, como ingenua, dijo, pero ¿por qué usted nunca hablan de concentración? Concentración es fundamental para políticas culturales, concentración de los medios de comunicación. Y le dijeron, esto no tiene nada que ver con la cultura, eso compite a la comunicación. Compite a la comunicación. Entonces, es muy interesante eso, porque la convención, el anfitrión de la convención es el Departamento sobre la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Entonces, todo lo que se refiere a otros dominios no toman en cuenta. Incluso si estos aspectos son fundamentales. Es la negación de los años 70, donde se decía no hay política cultural sin política de comunicación. No hay política cultural ni política de comunicación sin consideración de la concentración en las industrias culturales. Y acá lo que es interesante es ver que lo que ha ocurrido digamos, en la UNESCO no es solamente, evidentemente, el miedo a Estados Unidos que se ha vuelto después de 17 años de ausencia en la UNESCO. Se retiraron en 85-86, como también en Gran Bretaña de la Thatcher. No es solamente el miedo a Estados Unidos, que digamos que entrega 21 o 22% del financiamiento de la UNESCO. No, hay más que eso.
El problema es que, digamos, los años 70 fueron años donde se trató de ligar la problemática de la comunicación y de la cultura. Y se reconoció que eran indisociables. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el efecto de realidad de todo el periodo de desreglamentación y de privatización? Es que finalmente la UNESCO, incapaz de entrar y finalmente, digamos, siguiendo finalmente el espíritu de tiempo de esta época, que es la desreglamentación, finalmente se retiró y trató los problemas de la cultura a partir de lo que se puede llamar un panculturalismo. Es decir, una noción de cultura despegado, como diría Remo Williams, fundador de los Cultural Studies, de la materialidad de la cultura. Lo que finalmente privilegiaron es una noción de cultura cortada de los dispositivos que la producen. Y eso es importante, porque finalmente estamos entre estudiantes y profesores, es el cambio completo de paradigma de parte de los organismos internacionales, como también de ciertos sectores de la academia. Es decir, que finalmente es la acentuación de una noción de cultura, como digo, cortada de su materialidad. Es muy interesante leer el informe sobre el estado de la cultura publicada por la UNESCO en el año 2000. Es muy interesante de leer, de recorrerlo. Es muy interesante ver cómo, digamos, las referencias a la visión producida por la economía política crítica de la comunicación de la cultura de los años 70 se han olvidado completamente y que las únicas referencias son referencias que pertenecen al campo antropológico. El problema mayor, yo no tengo nada en contra de la antropología, al contrario, y yo valoro mucho su aporte. El problema es que uno no va sin el otro. Es decir, no puede haber una visión de la cultura que, que se abstenga de combinar la mirada antropológica y la mirada de la economía política de la comunicación. No, es tan grande la leyenda negra sobre los años 70 del periodo crítico que en el aniversario, en el 25 aniversario del informe McBride, no hubo ninguna celebración, ningún recuerdo, incluso crítico, frente a este informe en la propia UNESCO, en circunstancias y muchas comunidades intelectuales en el mundo retomaron el documento, tomaron distancia, pero vieron también cuáles fueron los aportes de este informe McBride. Lo que llegó a la conclusión de que la falta de anclaje, de enraizamiento de la cultura en su materialidad, en los debates internacionales, hace que los temas de la diversidad cultural y del diálogo intercultural da necesariamente a falsos diálogos donde las cuestiones verdaderas nunca están expuestas. Yo creo que el problema de la diversidad cultural, que respeto mucho como término, pero digamos,
una acepción de la diversidad cultural y del diálogo intercultural provoca lo contrario de lo que debería provocar. Es decir, finalmente, evita el debate. Bueno, lo que ha cambiado, bueno, eso es, son, digamos, son elementos de un diagnóstico sobre las tendencias generales que hacen que es difícil discutir de cierto tipo de problemas cruciales en los organismos internacionales. Yo podría hacer la misma historia alrededor de la noción de sociedad de la información, que también originó un conjunto de confusión magistral sobre el tema. Entonces, pero paralelamente lo que está cambiando es que si las organizaciones internacionales tienen tendencia en eludir el conflicto y las contradicciones del vocabulario de lo cultural y de las culturas, en cambio, una nueva configuración de sujetos sociopolíticos y profesionales ha emergido que les asume haciendo entender su voz en todas partes donde se decide el estatuto de la cultura, de la comunicación, de la información y del saber. Yo creo que es importante eso. Yo creo que estamos... es claro que en los años 70 el actor sociedad civil era muy poco presente en los debates sobre el nuevo orden de la información y de la comunicación. Lo que ha cambiado en este milenio es que, digamos, en todas las grandes reuniones donde se discute del estatuto de la cultura y de la comunicación, están presentes. Están presentes. Es verdad para, digamos, los debates sobre la diversidad cultural, ¿eh? Es también verdad para los debates sobre la sociedad de la información, la sociedad de la información. Lo que voy a tratar de hacer aquí en la última parte de mi charla es, digamos, lo que ha cambiado al nivel de la interrogación crítica sobre el estatuto de la cultura, de la diversidad cultural en los 10 últimos años, ya que hay que decir que durante las dos últimas décadas del siglo pasado hubo realmente lo que llamo un enfriamiento del debate sobre la comunicación y la cultura. Hay que decirlo, es realmente el paradigma principal, era el paradigma de una globalización a partir de la visión que tenía el neoliberalismo. Es solamente a partir de fines del siglo pasado, principio de este siglo, que se han formulado un cuerpo teórico indisociable de la construcción de estrategia de acción. Yo creo que hay una nueva generación de problemáticas y de actores y nuevas formas de agora que finalmente han abierto, digamos, el campo del debate sobre la cultura y la comunicación, sobre el estatuto de la comunicación y de la cultura. Yo creo que de este nuevo cuerpo teórico
que está empezando a formarse desde hace 10 años, se puede decir que se desprenden dos principios que hace que las luchas para la democratización de la comunicación, etcétera, son totalmente distintas de los años 70. No se trata de volver atrás, pero rescatar lo que había de interesante en los años 70. Yo decía que de este cuerpo teórico en gestación se desprenden dos principios. El primero es los derechos a la comunicación. Los derechos a la comunicación. Yo creo que en los años 70 se hablaba sobre todo del derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación. Aquí se habla de los derechos a la comunicación al plural. Al plural. Es decir, que finalmente lo que es interesante es que no se habla de un derecho a la comunicación abstracto. Se habla de un derecho a la comunicación que se puede aplicar y lograr actualmente. El segundo, yo creo que es un primer elemento, eso. Yo creo que, digamos, los derechos, si se debe resumir este punto, yo diría que los derechos humanos son los derechos de todos de participar en la transformación de la sociedad. Es únicamente a través de esta participación que el individuo puede construir su dignidad humana. Eso es un aspecto fundamental, digamos, de las nuevas contestaciones y luchas para un nuevo tipo de relación con los sistemas de comunicación. El segundo principio que me parece haber avanzado es el que participa de una filosofía sobre el bienestar general, lo que se llama el bien común. El bien común. Creo que es cada vez más fuerte la convicción de que se debe considerar al bien común como universal. Es el sentido de la filosofía de los bienes públicos comunes. Todos estos bienes a los cuales las personas y los pueblos deberían tener derecho en condiciones de equidad y libertad, y que por esta razón deben ser descartadas de las lógicas de patrimonialización o apropiación privada. Yo creo que es un salto enorme en relación a los debates de los años 70. Este principio motiva las movilizaciones ciudadanas, no solamente con respecto a la comunicación del saber, sino también con respecto a la salud, a la materia viva, al medio ambiente, al agua, los programas informáticos y la distribución de frecuencia de radiodifusión. Todos estos dominios que deberían estar regidos por las reglas del servicio público. Y yo creo que es interesante es la reincorporación en el debate, en el pensamiento crítico, reincorporación en el debate de la noción de servicio público, Y de los principios señalados emanan formas de intervención y de toma de palabra. Yo creo que un aspecto que me parece nuevo,
que me parece nuevo es la idea que, digamos, ha surgido y, digamos, que se ha vuelto, digamos, operacional, que es la multiplicación, la idea de la necesidad de veedurías y de observatorios críticos sobre la información y la cultura. Yo creo que eso, digamos, es un elemento fundamental en la reflexión hoy sobre una política de comunicación que toma en cuenta la noción de ciudadanía. Y la segunda forma de intervención, me parece, lo que ha cambiado en relación a los años 70, es que los años 70, del cual muchos seguramente de mi generación participaron, es que, digamos, pensamos en términos, y yo me acuerdo haber venido la primera vez aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, en el año 80, y se hablaba mucho de comunicación alternativa. E incluso nosotros pasamos algún tiempo cerca del lugar donde estaba la radio Enriquillo. En esa época nosotros privilegiamos una visión de la comunicación popular, democrática, etc., muy encerrada en sí mismo. Encerrada. Lo que es importante, me parece, como paso que se ha efectuado en los últimos años, es la necesidad de tener una visión completa de lo que es un sistema de comunicación. Es decir, digamos, lo privado, lo público y el tercer sector, como se dice, o alternativo. Y a mí me parece fundamental este logro que ha permitido, digamos, la movilización del movimiento social en América Latina. Eso me parece, digamos, un cambio importantísimo, Yo terminaría por decir que es verdad que los primeros años de este siglo han hecho madurar estas problemáticas. Pero yo pienso que, digamos, la crisis actual ha, digamos, profundizado la reflexión sobre lo que podría ser una alternativa, digamos, a los sistemas de comunicación. Yo pienso que lo que está volviendo con ocasión de la crisis estructural, que es una crisis de sistema, es precisamente, digamos, una reflexión sobre la comunicación que esté más anclada finalmente en la participación. Bueno, yo terminaré aquí para dejarles la palabra. Yo les agradezco de haber escuchado tan tranquilamente y ahora podemos, digamos, empezar quizás un diálogo.